Bienvenidos a Erraren Podcast. Hoy, aprovechando que hace unos días se volvió a poner de moda, iba a decir, de actualidad Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, quería hoy revisar un poco su trayectoria en esa época de secretario general y de presidente de gobierno o de primer ministro. El caso es que, cuanto menos, ha sido peculiar. Porque, a ver, aquí he hecho un poco de memoria y también, hay que reconocer, le he pedido un poco de ayuda a la IA, sobre todo repito, para hacer memoria, ¿no? Que no se me escapa sin ninguna cosilla. Tampoco voy a hacer una cosa muy larga, pero bueno. Entonces, es verdad que él empieza como secretario general ganando las primarias frente a José Bono, representando una tercera vía más al estilo Tony Blair, más al estilo esa izquierda nueva, casi liberal, europea o anglosajona, más que la ola de izquierdas que luego representa el Foro de Sao Paulo y toda la parte de Sudamericana, curiosamente. Porque digo, iba en esa línea, ¿no? El caso es que realmente Zapatero era poco conocido, no dejaba de ser un profesor de universidad. De hecho, tampoco era catedrático titular, sino ayudante. Ayudante de catedrático. Supongo que sería típico de esto, ayudante doctor, alguna cosa esta. Y el caso es que llega en el 2000 y efectivamente rápidamente accede a la Moncloa, sobre todo por desgracia, debido a los accidentes del 11M de 2004. De hecho, a ver, no es por nada, aquí ya empieza la cosa a torcerse. Luego en 2008 revalida su gobierno, aunque con menos escaños, y curiosamente llevándose por delante todos los nacionalistas, sobre todo la parte de Esquerra, con nuestro amigo Josep Carol Rovira. Madre mía, ¿quién se acuerda de ese hombre? Bueno, y ya, pues obviamente, en 2011 termina. Casi dos legislaturas enteras, ¿eh? Eso más de uno afirmaba ahora. Pero bueno. Entonces, cosas destacables. Su primer punto correspondería a la política exterior y es su confrontación con Estados Unidos y la guerra de Irak. De hecho, fue el que inició esa gran crisis con Estados Unidos, que yo creo que casi todavía dura ahora, cuando no se levantó el paso de la bandera, cuando retiró casi sin previo aviso a las tropas de Irak, ¿de acuerdo? Y eso fue bastante rápido, nada más empezar. La verdad es que lo prometió en campaña, pero aún así. Luego, curiosamente, digo curiosamente no es por nada. Aprobó en 2005 el matrimonio, como llaman, igualitario, entre personas del mismo sexo, o como lo queramos llamar. Y el caso es que este punto crea mucha controversia, crea muchos problemas. No tanto, ¿cómo decirlo? Yo creo que España de por sí, ya en aquella época, aceptaba relativamente bien, bien en el sentido de, bueno, pues ya está, lo que sería la unión de personas del mismo sexo. Sin embargo, yo siempre recuerdo, y por lo menos en el punto de partida, que la oposición no era la aprobación de esas relaciones. La oposición era que redefinía lo que es el matrimonio a nivel civil. Entonces, ahí donde sí es verdad que
que hubo bastante rocero. Pero bueno, en fin, fue bastante intenso el debate. Además, con él se aprobó también la ley de dependencia, aunque con poco fondo, ya hubo problemas. La ley de igualdad. De hecho, si no me equivoco, fue la de violencia de género famosa que comenzó esa precisamente desigualdad ante la ley de los hombres frente a las mujeres. Y eso sí que fue el comienzo de un gran problema. No es incluso el Ministerio de Igualdad es suyo. Porque, a ver, voy a comprobar. Y yo digo, en esa materia, pues poco más. Sí, efectivamente. Curiosamente, fue Viviana Aido, con 21 años. Viviana Aido, que venía de Cádiz, de Zara de los Atunes, y era obviamente, estaba bastante bien relacionada con el PSOE andaluz. Y recordemos que en aquella época el PSOE andaluz era gran parte del PSOE. O sea, junto con el PSC eran los que más peso tenían, me parece a mí. Pero bueno, ¿qué más podemos comentar de Zapatero? Pues también Estatuto de Cataluña, que de hecho estaba Artur Mas. Antes del Estatuto de Cataluña, el Pacto del Tinel, que era el famoso pacto del cordón sanitario. Eso que ahora se habla tanto de la extrema derecha. Bueno, pues en aquella época fue Zapatero con Esquerra Republicana el que firmó estos pactos y convirtió al PP a efectos prácticos en un apestado político. Eso nadie se acuerda, pero toda esta polarización, de hecho te recuerdo la segunda legislatura en la campaña electoral, cuando una entrevista con Gabilondo en 4, antes de que se apagaran, o mejor dicho, cuando se apagaran las luces, pero no los micrófonos, ahora ve que interesaba de que hubiera tensión. Así que, tal cual la frase, o sea, nos interesa que haya tensión. Así que bueno, ¿qué más tuvo destacable? Aparte del Tinel, en el que el PP era un apestado, también Carlos Rovira tuvo unos pactos en Perpiñán con ETA en la que acordó que se podía tentar, o sea, fijaos cómo era la cosa, que Carlos Rovira firmó con ETA, de nuevo, repito, no con Esquerra, no con Bildu ni con Herri Batasuna, no, con ETA directamente, que se podía tentar en todo el territorio español, excepto en Cataluña. Maravilloso, ese pacto. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Luego, ¿qué más tuvo? Pues Zapatero fue el que comenzó una especie de proceso de paz con ETA. Después, teniendo en cuenta que en la época de Aznar firmó el pacto contra ETA. El pacto de los partidos, ¿no? De aislar a todo el mundo ETA, tanto político como militar. Sin embargo, negoció con ETA hasta que consiguió el cese definitivo. ¿Vale? Que bueno, en principio era un cese definitivo de la nueva parte de las armas. O sea, el cese de la violencia por parte de ETA, oye, es una buena noticia, no lo vamos a negar. Pero no siempre es el fin, sino también los medios y cómo se llegó hasta ahí y cómo se consiguió ese fin, ¿no? Ya digo que sería bastante más largo de analizar. ¿Qué más tenemos de Zapatero? Pues a nivel nacional poco más, bueno, realmente sí, cuando la crisis o antes de la crisis, nuestro querido Zapatero, estábamos a punto creo que a superar el PIB de Italia y decía que estamos en la Champions League
nuestros bancos estaban en la Champions League, ni la economía, ¿no? Hasta que llegó la crisis en 2008 y en un primer momento, en vez de ajustarnos y limpiar, sanear la economía, se dedicó a... Madre mía. Se dedicó a sacar el plan E. Que el plan E no era más que el típico plan que decía no te voy a construir como si no hubiera mañana. Y así levantó el PIB. Claro, lo infló y ya está. Y fue claramente un fracaso. De hecho, aumentó mucho la deuda. No sirvieron para nada. Era conocido, era el famoso levanto al hacer y la vuelvo a poner. Levanto polideportivo y pabellones municipales a nivel capital de provincia en el último pueblo de España. Así que fue bastante desastroso. Aquí ya hayamos bastantes cosas muy llamativas. También tuvo parte con el Ministerio de Vivienda, con las Kelly Finder, porque ya había problemas de vivienda en aquella época. Y en ese caso, creo que la ministra de Vivienda es la que posteriormente estaba de presidenta, o está de presidenta, mejor dicho, de Red Eléctrica. A ver si la encuentro. A ver, la voy a buscar ahora. Y se llama... Ay, Dios mío, vida. Llama yo. Pues se llama Beatriz Corredor. Fue ministra en la segunda época de Zapatero. Así que maravilloso. Esto seguimos, ¿eh? Madre mía. ¿Qué más tenemos? Bien ha ido. Me acuerdo con la ley de aborto que también pasamos una ley de plazos. Dijo algo tan maravilloso como... En fin, que no se sabía al principio una mujer embarazada que tenía dentro. ¿Qué animal era? Y no dijo exactamente qué animal era, pero podía entender que no sabía lo que era. Que bueno, un conjunto de células. Tócate la nariz. Claro, y yo también soy un conjunto de células ahora, un poquito más grande, como digo yo. En fin, cosas de la vida. Y a nivel internacional tuvo un par de puntos bastante curiosos. Uno era en la Unión Europea, creo que de hecho era cuando Zapatero, sí, cuando se votó la famosa Constitución Europea, que obviamente salió que no. Y de hecho éramos los primeros. Madre mía, los primeros en votar aquí como si fueran mañana. Este desastre era total y absoluto. Pero bueno. Así que... Ah, no, perdón. He dicho que salió que no. Claro, salió que no a nivel europeo. Pero nosotros sí votamos que sí. Perdona. Claro, he dicho, al final el Tratado de Lisboa no salió, efectivamente. No salió, pero sí que se montó bastante gorda. Repito, aquí sí se habló como tal. Que hubo también la Alianza de Civilizaciones en 2004, que fue sobre todo una colaboración, digámoslo así, con Erdogan, ¿vale? Con Turquía. De hecho, apoyó bastante a Turquía. Y la idea de la civilizaciones no era suya, no me acuerdo de quién. O sería turco o sería de Oriente Próximo. A ver. Perdona que esté esperando tanto, pero es que hay muchas cosas de Rodríguez Zapatero, ahora que estoy cayendo yo. A ver. No me dice aquí quién... Cache nada más. A ver si consigo que me lo diga. Es que no me acuerdo. Pues nada, no me acuerdo. No me quiere decir... Dice constantemente que es como una idea en contraposición al choque de civilizaciones planteado por Samuel Huntington. Pues vale. Pero yo sigo pensando que era de alguien, no me acuerdo quién. Bueno. ¿Y qué más? Pues yo creo que poco más.
así más destacable que yo recuerde. Sobre todo lo curioso. Y también, es verdad, el por qué no te callas fue en su época. De hecho, curioso porque en esta época, 2007, aquí que no es de Zapatero, que lo hizo bien, o sea, me pareció una cosa bastante correcta. Y es que Hugo Chávez empezó a meterse con Aznar y Zapatero lo defendió en este foro, o sea, la Cumbre Iberoamericana. Y lo cortó precisamente el rey con el famoso ¿por qué no te callas? Pero sí, Zapatero defendió la legitimidad democrática de los predecesores y sobre todo de Aznar, que era el que estaba aquí, Hugo Chávez, criticando. Todo se ha dicho, eso hay que reconocerse. Oye, las cosas como son. Y lo más curioso de Zapatero, después del plan A y su fracaso y el desastre económico, y también Zapatero implantó el cheque bebé. Eso es cierto. Que era un desastre. Porque claro, obviamente era un cheque que te daba una ayuda, otra ayuda más. Porque en aquella época, en la primera época de Zapatero, claro, estamos en la época final de la burbuja de la vivienda. Entonces tenía superávit, era aquí la leche. Y se dedicó a repartir ayudas como si fuera mañana. Y una de ellas fue el cheque bebé. Pero de nuevo, aquello terminó y fue un fracaso absoluto porque, de nuevo, era dar dinero y luego encima venía el tío para con la rebaja en IRPF y te decía que devolviera la parte proporcional. Y por último, hay que recordar que Zapatero terminó su legislatura con el 15M en pleno apogeo. Porque más, claro, como terminó en noviembre, pues tuvo su verano bastante intenso. Desde el 15M hasta el fin de Zapatero, el PP tuvo el mayor poder en todos los niveles. No sé si casi que igualándolo ahora y porque no tiene gobierno central. Pero tenía mucho ayuntamiento de capitales grandes y ciudades grandes. Tenía un montón de autonomía. Ya digo, una situación muy parecida a Dallas, salvo que ahora no tiene el gobierno central. Y nada, yo creo que es un buen repaso de la época de Zapatero. Así que yo es que reconozco cómo lo viví. Fue curiosísimo porque la época de Zapatero coincidió exactamente con mi carrera. Me ha contado mi carrera porque él llegó con el 11M, que estaba terminando en esa época, es un achato, y terminó en 2011 justo había yo leído el verano anterior, o sea, ese verano en 2011, final a ver si me entendéis. En junio de 2011 leí yo el proyecto de fin de carrera y en noviembre de 2011 terminó Zapatero. Sí, yo terminé en plena crisis, lo que tiene. Fue bastante curioso. La crisis fue en 2008, pero en 2011 todavía seguíamos coleteando. De hecho, por eso, en el 15M, fue en 2011. Y vamos, fue debido a la crisis de 2008, o sea que estamos en pleno apogeo. Y nada, repito, hasta aquí el episodio de hoy. Quería hacer este repaso. Espero que se lo entendido porque estoy que medio, en fin, a medio gas y creo que me atasco más de una vez. Bueno, adiós.